todo el mundo habla de privates, de inversiones privadas, ¿no? Y una de las, vamos a decir, de las nuevas innovaciones que tenemos es que nosotros estamos muy dedicados a tratar de democratizar las inversiones del mundo. Y no solamente, entiendo, State Street hace esta parte de custodio, sino también son el tercer manejador de capital más importante de Estados Unidos. Hay empresas que no te ofrecen nada o hay gente que aunque tengan esa posibilidad, no invierte. Como tú dices, banco de bancos, pero no nada más es banco de bancos, sino es banco de instituciones bastante grandes como planes de pensiones y gestoras financieras. Eso es un gran problema a nivel mundial, ¿no? El retiro, ¿no? El retiro que anteriormente era un retiro más, como le llaman, vamos a decir, un beneficio definido, claro. Muchos de esos sistemas no están bien fondeados, ¿no? Entonces, la gente joven que está trabajando está financiando a la gente que está retirada. Si hubiera un motor silencioso detrás de los mercados globales, se llamaría State Street. Es el banco que guarda el dinero de bancos, gobiernos y fondos de pensiones a nivel mundial. También fue el creador del primer ETF moderno en Estados Unidos llamado SPY. El invitado de hoy es Heinz Vollwerks, quien es Managing Director en State Street Investment Management, responsable de América Latina, US Offshore y Canadá. Él ha ayudado a fondos de pensiones, bancos centrales, family offices y gestoras institucionales en más de 20 países. Es una de las voces que mejor conecta en Latinoamérica con los mercados globales de inversión. Bienvenidos a Mente y Capital, el espacio de NSC Asesores donde buscamos entender cómo el movimiento del capital de las empresas impacta su negocio y por ende a la economía. Y todo esto de la mano de las mentes más grandes. Soy Roy Román, CFA y Kaya Charter Holder, ingeniero de formación e inversionista por vocación. Me interesa compartir lo que hay detrás de las decisiones empresariales que mueven mercados, transforman industrias y afectan la vida de millones de personas. Este podcast es solo con fines educativos y no constituye recomendaciones de inversión. Heinz, muchas gracias por acompañarnos hoy. Todos los socios de NSC estamos muy contentos de que hayas logrado venir a México para esta entrevista. Gracias, eternamente agradecidos. Gracias a ti, Rodrigo. Me encantaría, Heinz, que nos empieces a contar la importancia de State Street. ¿Cómo nace State Street y quién es State Street? Bueno, es una historia importante en el ámbito financiero en Estados Unidos. El banco es actualmente más viejo que, por ejemplo, el país, ¿no? Fue fundado antes de que Estados Unidos se fundara, en los años 1700. Primeramente fue un banco normal, un banco pues que básicamente se dedicaba a darle préstamos a la gente en Boston, que se dedicaba a pescar. Básicamente era un banco de pescadores. Pero bueno, eso muchísimos años atrás, pero evolucionó bastante y se volvió en los últimos años en lo que es un banco custodio. No sé si tú que estás escuchando sabes lo que es un banco custodio. Creo que valdría la pena que nos lo cuentes porque yo entiendo un banco custodio que es como el banco de los bancos. Exacto. Pero ¿podrías explicarnos qué es bien esto de un banco custodio? Yo diría que no es un banco de los bancos, pero es un banco de compañías institucionales. Un banco custodio es el banco, primeramente no es un banco comercial. Por ejemplo, ni tú ni yo, ni nadie que nos está escuchando puede ir con nosotros con State Street y abrir una cuenta para tener la chequera, ¿no? Pero nosotros hacemos básicamente el custodio de los valores financieros de instituciones como planes de pensiones, como gestoras de inversión, como bancos pequeños que necesitan acceso a una red global. Entonces, como tú dices, banco de bancos, pero no nada más es banco de bancos, sino es banco de instituciones bastante grandes como planes de pensiones y gestoras financieras. Para entender un poquito el tamaño, State Street sé que custodia una cantidad de capital enorme que en inglés se diría en trillones de dólares, en español en billones de dólares. Claro. Entiendo que es aproximadamente como 50 trillions, que sería en inglés, más o menos. Exactamente. Que sería, pues estamos hablando de un tamaño que es 2 veces la economía de Estados Unidos, más o menos. Exactamente.
Es básicamente como el 15% de los activos custodiables en el mundo. O sea, esto quiere decir que tiene aproximadamente 15 de cada 100 pesos que existen en el mundo que se pueden resguardar. Exactamente. O sea, es una cantidad enorme. Claro. Y no solamente, entiendo, State Street hace esta parte de custodio, sino también son el tercer manejador de capital más importante de Estados Unidos. Ujú. ¿Nos puedes contar más sobre esta división? Sí, nosotros tenemos en la cuestión lo que es la gestora de inversiones. Tenemos alrededor de 5.5 trillones de dólares, que se traduciría en español a 5.5 billones de dólares, right? ¿Verdad? En activos que manejamos, ¿no? Usualmente es State Street Investment Management, que es el brazo de lo que es el banco para lo que es asset management. Tradicionalmente, como el banco era un poco más dedicado a la parte institucional. Manejamos, yo que te diría como el 70-80% de nuestros activos son inversiones de clientes institucionales. De nuevo, pension plans, gestoras internacionales que nos dan su dinero, que confían su dinero en nosotros para manejarlo en diverso tipo de activos y de estrategias, ¿no? Pero en los últimos, vamos a decir, 20 años, nosotros hemos empezado mucho más a participar en el negocio de wealth, ¿no? Okay. ¿Y cómo ha sido eso? Pues por la evolución de algunos productos que, por ejemplo, State Street fue totalmente innovativo, o sea, podemos hablar un poco de innovación también, pero nosotros fuimos el primer ETF, el primer ETF que en inglés se llama Exchange Traded Fund, que es básicamente un fondo que se puede operar en la bolsa, claro. Y nosotros fuimos la primera gestora que lanzó el primer ETF en Estados Unidos, que es SPY. ¿Nos puedes contar un poquito más de esa historia? Porque yo siempre he dicho que el ETF es el mejor amigo de cualquier inversionista. Uh-huh. Y que ustedes hayan lanzado el primer ETF en el mercado americano, que probablemente es el ETF más famoso del mundo, llamado SPY, uh-huh, es algo súper importante. ¿Nos puedes contar un poquito más qué existía antes de este ETF, cómo se operaba el mercado y por qué lo hacen? Fíjate, anteriormente, pues, no teníamos ese vehículo, ¿no? Actualmente, fíjate, o sea, y esto es parte de la historia. El primer ETF fue actualmente lanzado en Canadá. Ese es el primer ETF en el mundo. Es el TIPS, que era es el de Toronto Stock Exchange, básicamente las 35 primeras acciones. Nosotros llegamos después, 3 años después, ese fue en 1990, el primer ETF en el Toronto Stock Exchange. Después, en 1993, pues la historia ha sido de conversaciones, ¿no? Que State Street estaba en la parte de innovación, platicando con muchos de nuestros partners. Nosotros somos una compañía de partnerships y uno de nuestros partners, S&P, estuvimos desarrollando una manera de que podíamos convertir lo que era tradicionalmente un fondo mutuo en que pudiera ser operado en bolsa, para darle un poco de liquidez y también buffering, como le dices, buffering, ¿qué sería en español? Vamos a decir, como un poquito de colchón, uh-huh, cuando, por ejemplo, un mercado cae. Okay. Imagínate si un mercado está cayendo y todo el mundo está vendiendo la acción de Ford, de GE, de eso. O sea, pues las acciones se van para abajo, ¿no? En precio, ¿no? Porque todo el mundo está... Cuando tenías un ETF, esto era la parte de innovativa que estábamos platicando, podríamos tener un buffering, que en lugar de que la gente, por ejemplo, venda la acción, puede vender el ETF y va a haber otra persona en el otro lado que lo va a comprar. Entonces hay un buffering para el mercado. Esa es algo de la historia que tal vez no se oye mucho, pero es una de las primeras intenciones que State Street empezó a platicar con los partners como S&P, gente como en la Fed, platicando en cómo podemos hacer que un producto que sea un buffering entre el mercado primario y básicamente es como esto sería como un mercado secundario.
O sea, para entender un poquito mejor, la historia nos lleva a que los inversionistas compraban los fondos mutuos, es decir, nos juntábamos entre tú, yo, la gente de tu equipo, mis amigos, mis conocidos, y queríamos comprar una inversión, y en vez de ir a comprar una acción de Google, una acción de Netflix o lo que fuera, nos juntamos, poníamos el capital en un lugar y se hacía este pool, que en español se conoce como un fondo, y este fondo compraba por nosotros el dinero. ¿Qué es la diferencia de por qué sale el ETF versus el continuar invirtiendo en estos fondos mutuos que se conocían? Pues yo iba al banco, yo me pido Pastor, entonces iba al banco Pastor y compraba el fondo Pastor porque era lo que me vendía. Ahí, ¿qué innovación trae al mercado el ETF? Si este contenido te agrega valor, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo, ya sea en redes, por correo o en tu próxima junta. Una de las innovaciones más importantes es el que en un fondo mutuo usualmente tienes que tener un proceso de suscripción y redención. O sea, de suscripción y de cuando lo vendes, usualmente tienes 1, 2, 3 días, ¿no? Cuando te dan el dinero, ¿no? En la cuestión del ETF, es básicamente lo mismo. Es un fondo, pero que está hecho en un security, en una acción, básicamente. Y tú lo puedes vender el mismo día si tú quieres. Tú puedes tener la habilidad de entrar un día y salir el otro día, ¿no? En una manera bastante rápida y bastante eficiente. Yo creo que esa es una de las principales características, la liquidez de este vehículo. Dijiste algo súper importante, Heinz. Nada más para terminarlo de entender. Entonces, un ETF es como un fondo que está empaquetado en una acción. Claro. Y entonces esto, si entiendo bien, lo que te permite es poder ir al mercado y decir, oye, yo quiero comprar en la bolsa de Nueva York o en la bolsa que yo esté, este fondo, y no depender de que el banco Pastor me esté vendiendo ese fondo o no me esté vendiendo ese fondo, porque entiendo que cada banco vende sus propios fondos. Claro. Entonces, esa ventaja de poder hacer más líquido o convertir más fácil en capital y poder tener acceso al mercado sin depender de un banco, ¿estoy entendiendo bien? Exactamente, exactamente. Si tú tienes una cuenta con un corredor de bolsa, lo que llamamos un broker dealer, el corredor te puede comprar un ETF eficientemente en un segundo, ¿no? Muchos corredores en el pasado, o sea, cobraban comisiones. Tú puedes ver ahora que la competencia entre corredores es muy fuerte, entonces puedes comprar este tipo de productos en commission free, básicamente. Y entonces, también una de las cosas importantes es que los ETFs no empezaron como los fondos. Los fondos tradicionalmente siempre han sido lo que es inversión activa. Y para tú que estás oyendo, la inversión activa es cuando una gestora, un manejador de una gestora de fondos, pues empieza vamos a decir, a escoger cierto tipo de acciones que ellos piensan, o a través de su investigación o de investigaciones de desarrollo, ellos están pensando que esas acciones, no sé, van a tener un muy buen desempeño, ¿no? Eso es lo que es tradicionalmente la inversión activa, ¿no? Cuando el manejador está, vamos a decir, stock picking, lo que le llaman. Él decide o él busca lo que él considera que es lo mejor para el fondo. Y entonces, esta persona que se le conoce, entiendo yo, como fund manager o manejador del fondo o el manejador del portafolio, tiene la discrecionalidad de decir, quiero más de Apple o más de Google o más de Nvidia. Claro. Eso es. Eso es exactamente. Y los ETFs, cuando empezaron, SPY siendo el primero, se empezaron a lo que es la administración pasiva. Y la administración pasiva es básicamente, en lugar de estar haciendo este tipo de escoger acciones unas contra otras, básicamente siguen a un índice. El primer ETF, que fue el SPY, sigue al S&P 500, que es el Standard & Poor's 500 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Okay. ¿No? Entonces, ahí es una operación 100% matemática. No dependes de que el manejador del fondo quiera más o menos de una acción, sino es
una regla matemática, la tiene que cumplir, y entonces el SPY inició, digamos, la primera operación en el mercado público a través de una acción empaquetada en un fondo donde se operaba con puras reglas matemáticas. Claro. Siguiendo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, comprando esas. Y si, como tú dices, si Apple sube, ¿no? En valor, pues nuestro SPY sube en proporción, en valor de lo que tiene Apple entre las 500 empresas que tiene el fondo. Pero te digo, pero ya no hay discrecional del fund manager, ¿no? Del portfolio manager. Básicamente es una regla matemática. Entonces nosotros replicamos lo que el índice nos dice. Hicieron una innovación con el tiempo que me pareció espectacular, y a ver si nos la puedes platicar. En la historia es muy común que la gente, cuando quiere resguardar algo de valor, compre oro. Uh-huh. Y State Street, entiendo que lanza el primer fondo cotizado en bolsa en la estructura ETF que compraba oro. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito más de esta historia, cómo funciona y demás? Todavía compra ahora. Sí, el ETF el ETF GLD es el ETF más grande del mundo, que básicamente su respaldo es oro. Nosotros empezamos con el World Gold Council. The World Gold Council es la representación industrial de todas de las compañías mineras en el mundo. Es básicamente una asociación de las compañías mineras de oro en el mundo. Y ellos, como sponsor, igual en nuestra parte de innovación, empezamos a platicar con ellos, y entonces lo que tuvimos que hacer es vamos a tratar de darle al inversionista la habilidad de poder tener y comprar oro sin tener que comprar un centenario o un lingote de oro y que lo tengas que poner, no sé, abajo de tu cama, ¿no? ¿Dónde puedes resguardar oro si tú lo compras físico? Entonces, básicamente lo que hicimos es conseguir una bóveda, básicamente, donde cada vez que tú como inversionista compras una acción de nuestro producto, nosotros respaldadamente compramos el oro físico y lo tenemos respaldado en una bóveda. Entonces, el valor de lo que es el total de los activos de este ETF está respaldado 100% con oro físico en una bóveda que no te puedo decir dónde está. Está en Londres, pero no te debo decir la dirección, ni yo la sé y no quiero que me la digan. Pero, o sea, el ETF, ahorita no tengo el dato, pero está como 60, 70 billones de dólares. O sea, este ETF al final lo que te está haciendo, si entiendo bien, es te permite comprar Correcto. oro a través de un fondo. Claro. Y ese oro tú no lo vas a tener guardado, sino una bóveda. Físicamente existe ese oro. Exacto. No es ninguna replicación sintética, ni matemática, ni mucho menos. El oro existe y tú eres dueño en una proporción de ese oro según cuántas acciones tengas del fondo. Ok. Esto fue algo súper innovador, me imagino, en su momento. Y ahorita recientemente el mercado ha cambiado mucho hacia las inversiones privadas. Sí. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto sobre inversiones privadas? Porque vemos que otros manejadores han comprado gestoras o han invertido fuerte. ¿Qué está haciendo State Street para acercar a los inversionistas a las inversiones privadas? O sea, mira, State Street Investment Management, te digo, tenemos una tradición increíble de innovación, ¿no? Y gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, Rodrigo, y demostrar eso, ¿no? O sea, primer ETF en el S&P 500, el primer ETF en oro. Somos muy conocidos por nuestra inversión pasiva en ETFs, por tener por ser de las empresas que ofrecen ETFs a muy, muy bajo costo, dándoles al inversionista la mejor posibilidad de hacer mejor retornos, ¿no? Pero últimamente, como tú dices, todo el mundo habla de privates, de inversiones privadas, ¿no? Y una de las, vamos a decir, de las nuevas innovaciones que tenemos es que nosotros estamos muy dedicados a tratar de democratizar las inversiones del mundo.
¿Qué significa democratizar? Significa dar acceso a personas naturales, normales como tú y yo, a tener la posibilidad de poder entrar, por ejemplo, inversiones en hedge funds, por ejemplo, o poder entrar a poder tener acceso a lo que es crédito privado, que usualmente hedge funds, crédito privado, private equity también, todo eso siempre ha sido tradicionalmente para clientes institucionales, pension plans, gestoras muy Los fondos grandes, de las pensiones grandes, los bancos centrales, los grandes capitales que existen. los grandes capitales, como tú dices. Pero te digo, nuestra misión es poder dar acceso a personas naturales a ese tipo de inversiones. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros no realmente tenemos la capacidad o vamos a decir, la experiencia en cierto tipo de activos, por ejemplo, en este que estamos hablando, hacemos partnerships. Te digo, tradicionalmente somos una compañía de bastantes partnerships. Entonces, últimamente hemos hecho partnerships con Bridgewater, el hedge fund más grande del mundo. O sea, Bridgewater, entiendo yo, es el hedge fund del famoso Ray Dalio, que probablemente es el hedge fund más importante del mundo y más grande. Es el Warren Buffett del mercado de hedge funds, entiendo yo, Ray Dalio, ¿no? Exactamente. Ok. Lo que acabamos de hacer, acabamos de lanzar este año un ETF con Bridgewater que básicamente replica la estrategia de All Weather, que es la estrategia de Ray Dalio. Si esta conversación te está haciendo pensar diferente sobre tu negocio o tus inversiones, mándasela a alguien. Puede ser por X, WhatsApp o simplemente en una comida. Que básicamente es la estrategia que ve 4 cuadrantes: crecimiento importante, crecimiento lento, inflación alta, inflación baja. Ese tipo de cuadrantes, que es la estrategia, esta ha sido bastante conocida y pues bastante usada por estas compañías institucionales. Entonces, ahora nosotros les estamos dando este tipo de acceso con un ETF que se llama All W o ALW, que básicamente replica la estrategia, ¿no? Es una estrategia que vamos a decir que en all weather, vamos a decir en que cualquier clima, Circunstancia o cualquier clima, puede dar un buen performance a tus inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo últimamente. Lo hemos hecho con Bridgewater, como te digo. Hemos lanzado en la parte de crédito privado. Hemos lanzado un partnership con Apollo, donde hemos lanzado un ETF que... Perdón, Apollo es el gran fondo americano que compró Aeroméxico recientemente. ¿Ese mismo Apollo? Yo creo que sí, el que compró Apollo compró en México. Apollo compró en México hace como 2 años por ahí. O algo así. Sí, es ese Apollo. Exacto. Entonces, Apollo ha sido el que ahorita nos está haciendo el backing, ¿no? Básicamente, de ese ETF, ¿no? Es uno de los participantes más grandes en lo que es el crédito privado. Y lo que hemos lanzado el primer Private and Public Credit ETF en el mundo, que las siglas son PRIB chica, y que tiene hasta un 25% en crédito privado en el ETF. Entonces es crédito público, crédito privado, pero es la primera vez que estamos dando acceso a inversionistas naturales, personas físicas naturales, a un crédito privado vía un ETF. Y aquí, con tanta innovación y con tantas cosas, me imagino que la conversación con la regulación, con los gobiernos, es algo continuo. Y entonces, ¿qué pesa más a la hora de crear un producto? ¿Lo que pide el mercado o la regulación, o es una conversación continua que ustedes están teniendo todo el tiempo? Es una conversación continua. El mercado...
O sea, si es por ejemplo en Latinoamérica, o sea, ves ejemplos en Latinoamérica donde en algunos mercados, no sé, ETFs activos no pueden entrar, o en otros mercados, hedge fund no pueden entrar a los planes de pensiones. O sea, siempre hay un tipo de regulación en cada país de que tienes que lidiar y que tienes que tener la conversación con el regulador, ¿no? Usualmente los clientes quieren lo mejor, ¿no? Y ven en muchas maneras a Estados Unidos como el líder en cuestión de innovación, de nuevos productos, de nuevas estrategias de inversión. Entonces, cuando tú las traes a otros países, por ejemplo, como en Canadá, que yo llevo, como en México también, que soy responsable, tienes que tener esa conversación con el regulador, ¿no? Porque tal vez para ellos es nuevo, ¿no? Tal vez puede ser que tenga algún tipo de restricciones aquí que no dejen entrar ese tipo de inversiones en primera instancia, ¿no? Ahorita que hablas de regulación y cercanía con el gobierno, hace poquito pasó el shutdown o el cierre de gobierno más importante de Estados Unidos. Sí. Y me acuerdo que hace, yo creo como 6 años que fui a Boston, ustedes me presentaron con algunos profesores de Harvard y MIT Así. que hacían una cosa fantástica y era medir la inflación con precios de Internet. Diaria. ¿Nos puedes contar un poquito, ahorita que se cerró esto? En mi equipo usábamos mucho el ver, bueno, cómo va la inflación, porque el gobierno lleva prácticamente 2 meses sin decirnos cómo va la inflación de Estados Unidos. Este tipo de innovación o cómo funciona este modelo, Sí. ¿puedes contar más? Sí, eso es una innovación también de State Street, de State Street Corporation. Tenemos un think tank. ¿Qué sería un think tank? Es un lugar De pensamiento, ¿no? Exacto. Tenemos un departamento que se dedica a eso, ¿no? Que se dedica a desarrollar pensamientos mucho más avanzados en lo que es la parte de inversión. Y este departamento que se llama State Street Associates es parte y con una partnership con el Massachusetts Institute of Technology. Y uno es el MIT. El MIT, exactamente. Ellos desarrollaron un algoritmo, State Street Associates with MIT, donde ve, como tú dices, precios del Internet, o sea, real day, no real time, y empieza a ver, los cambios de precios diarios, ¿no? En diferentes partes de Estados Unidos, en diferentes estados, y eso obviamente se procesa en el algoritmo y te da inflación diaria, básicamente. Es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas que diría también en State Street es, ahorita que me hablas de lo que es inflación y esto, por ser el banco custodio que tenemos, que te digo, custodiamos el 15% de los activos mundiales, también ese tipo de data, nosotros lo podemos ver a nivel macro, obviamente. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo se está posicionando los, no sé, o sea, en general, los bancos centrales, los pension managers? ¿Cuáles son los grandes movimientos, no? Y eso nosotros lo compartimos con los clientes, obviamente a nivel research, ¿no? A nivel, ¿qué es lo que pasó el mes pasado en flujos, por ejemplo? ¿A dónde se fueron los flujos institucionales? ¿Se fueron a acciones o se fueron a bonos, bonos o a treasuries o hedge funds? O sea, tenemos esa data, ¿no? Entonces eso también es importante y lo compartimos con nuestros clientes. O sea, por lo que entiendo hacen como a nivel macro, es decir, Roy compró más acciones de lo que sea, Claro. O vendió tales acciones, sino a nivel general los inversionistas se están comprando o vendiendo más tecnología, menos tecnología además. ¿Es correcto? Exactamente. Yo te voy a contar una historia de cuando fui a Boston que creo que nunca te la he contado. Wow. Okay. Y es,
La primera vez que escuché a un banquero central de Estados Unidos decir que la inteligencia artificial les preocupaba Sí. fue en una visita a Harvard cuando yo los fui a visitar a ustedes en Boston. Y este banquero central, me acuerdo perfectamente que dijo, tras bambalinas, porque como que no lo quiso decir enfrente de todos, alguien le preguntó, ¿cuál es el riesgo más grande que tú ves? Y esto fue hace como 6 años o más. Y él dijo, desde ahorita nos estamos empezando a preocupar porque la Reserva Federal, a diferencia de muchos bancos centrales en el mundo, tiene 2 mandatos. Mm. La inflación, el Banco de México tiene el mandato de la inflación y es el único mandato que tiene, pero Estados Unidos tiene un segundo mandato que es el empleo. Y él nos dijo que les preocupaba más el tema del empleo a largo plazo por el tema de inteligencia artificial desde hace 6 años que el tema de la inflación. Entonces, bueno, yo te lo cuento porque me pareció espectacular en ese momento. Y la segunda cosa que me acuerdo, venía yo de regreso en el camión con alguien del Banco Central de Hong Kong. Todavía no pasaba el tema donde China recuperaba el territorio de Hong Kong. Y él me dijo, Rodrigo, si tienes dinero en Hong Kong, sácalo porque China nos va a absorber. Me acuerdo perfectamente de esas dos historias de cuando voy a visitar y creo que es parte de lo que tú mencionas del think tank, de la importancia de acercar gente importante de todo el mundo, tener profesores en Harvard o tener gente del MIT o gente de los bancos centrales muy cerca de ustedes que los está asesorando. Sí, y eso es lo más importante. Y eso creo que en State Street lo hacemos, yo creo, relativamente bien. Es tener a nuestros clientes enfrente de este tipo de personas y tener esa conversación, ¿no? O sea, tener la conversación con profesores, con banqueros, como por ejemplo, que tú puedas hablar con alguien pues, del Banco Central de Hong Kong, ¿no? Que a lo mejor nunca lo podrías haber hecho si no estuvieras ahí. O sea, tener ese tipo de conversaciones es bastante retribuyente, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer para continuar la innovación, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que en este mundo y cuando estamos hablando de AI y todo esto, es innovación. Es qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene y qué es lo que viene y cómo podemos estar al frente de esa innovación? Eso es lo que quiero decir. Queremos estar al frente de esa innovación para poder dar a nuestros clientes ese tipo de innovación en primeramente. Y ustedes que tienen acceso a toda esta información, tanto de lo que administran para los fondos de pensiones bancos centrales o de lo que ustedes custodian, que ya dijiste que era el 15% de todo lo que existe custodiable en el mundo, ¿dónde están viendo un crecimiento más importante en los mercados financieros? ¿En Asia, en Europa, en Latinoamérica, fuera de Estados Unidos, que es, digamos, como el top? Sí, siempre es una pregunta muy interesante, yo diría, porque Estados Unidos es tan grande, ha crecido tan grande económicamente, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, tú dices, oye, mira, México está aquí, o dices, hay una oportunidad en Alemania o en Canadá, y todo el mundo dice, ¿cuánto es? Y les dices, y dice, es muy poquito. Digo, pero es que es muy poquito porque siempre lo comparas con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede ser tan grande con Estados Unidos, no? Ahí creo que como dato interesante, la última vez que lo chequé, el mercado americano de acciones era como el 60% de las acciones que existen en el mundo. Entonces, o sea, si de cada $100 que existen invertibles en el mundo, hay 60 en acciones americanas. Si lo vemos esos 100 como acciones solamente. Y en bonos la proporción es relativamente similar. Sí, va a ser lo mismo. Sí, exacto. Entonces, usualmente yo siempre le digo, yo le digo a mis jefes, hay que ver hacia el norte y hacia el sur. No nada más hacia el o al oeste. Usualmente compañías americanas, y no estoy diciendo de nosotros o de la industria o de otras industrias. Siempre a las compañías americanas como que les gusta ir a Europa y Asia, porque pues es más cool, vamos a decir. Pero yo veo muchas oportunidades norte y south. Al norte, o sea, Canadá, o sea, es un partner con Estados Unidos que, pues, o sea, es prácticamente 100% correlated, ¿no? De relación a Estados Unidos. En México, nosotros estamos
también totalmente relacionados y linkeados con Estados Unidos. Entonces, si la economía americana sigue creciendo, ¿por qué no invertir en el norte y en el sur? Sudamérica también, ¿no? Todo lo que es parte de commodities en Brasil, todo lo que es la parte de commodities en Chile con el copper, ¿no? Yo creo que hay un gran potencial de inversión. Hay bastante dinero en el Middle East. Muchos, nosotros y algunos gestoras de inversión estamos poniendo mucha atención en lo que es en el Middle East, el crecimiento de las inversiones de PIF, por ejemplo, el fondo de Saudi Arabia, todos los fondos de los Emiratos, obviamente en los últimos 20, 30 años, obviamente la riqueza ha crecido bastante en esa parte del mundo debido al petróleo, obviamente. Pero ellos también ahora están en el momento de que quieren diversificar sus inversiones, porque están 100% relacionados a lo que es petróleo, ¿no? Entonces, sí vemos una gran oportunidad en el Medio Oriente, definitivamente. Pero yo, o sea, porque mi corazón está en México y en Latinoamérica y todo, entonces les digo, hay que ver aquí en misma zona, por ejemplo, en cuestión de horario, ¿no? Cultura bastante similar también, ¿no? O sea, cuando vas a países más lejanos del Medio Oriente o Asia, pues la cultura es más diferente, ¿no? Tú tienes que adaptarte un poquito más allá. ¿Tú que eres, digamos, el jefe de Latinoamérica de la división de inversiones de State Street? ¿Qué te has encontrado, llamamos, como diferente o de innovación en los fondos de pensiones de Sudamérica, los de Centroamérica o los de México, que te llamen mucho la atención y dices, oye, esto lo deberían estar replicando los otros países o a nivel en las grandes familias? ¿Nos puedes platicar un poquito de esa visión un poquito más general? Fíjate que yo siempre digo, o sea, yo creo que Estados Unidos debería copiar lo que se hace en Latinoamérica. Lo que es las Afores y los sistemas de inversiones de Afores que nació en Australia, creo que fueron la primera vez, lo que le llaman en Australia, le llaman el Superannuation Fund, que es básicamente el mismo sistema que existe en Chile, que existe en México, que existe en Colombia, en Perú. Son unos esquemas de inversión, primeramente son obligatorios, y eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que nosotros lo que tenemos que es equivalente a este sistema, que es lo que le llaman el 401k, que es nuestro sistema de ahorro en Estados Unidos, pues es voluntario. O sea, realmente hay empresas que te ofrecen este sistema, hay empresas que no, hay empresas que te ofrecen que si tú pones $1, te ponen otro $. Hay unas que te dicen, no, tú nada más pones $1, pero yo no te pongo nada. Hay empresas que no te ofrecen nada. O hay gente que aunque tengan esa posibilidad, no invierte. Y eso es un gran problema a nivel mundial, ¿no? El retiro, ¿no? El retiro que anteriormente era un retiro más, como le llaman, como se llama en Estados Unidos, un defined benefit, una pensión, vamos a decir. Un beneficio definido, claro. Que es, no sé, cuando tú te retiras al 80% de tu salario o algo así, porque trabajaste, no sé, para la compañía de luz o Pemex o algo así, entonces tienes tú eso. Ese tipo de sistemas en Estados Unidos y en el mundo están terminando. Muchos de esos sistemas no están bien fondeados, ¿no? Entonces, la gente joven que está trabajando está financiando a la gente que está retirada. Entonces, los sistemas como los que tenemos aquí en México son sistemas muy buenos, porque primeramente es obligatorio. Una es tu cuenta, ¿no? O sea, y la tercera razón es que está profesionalmente manejada por equipos de inversiones que se asesoran con gestoras mundiales como nosotros, ¿no? En México tenemos todas las relaciones aquí con todas las Afores y hablamos con ellos, ¿no? O sea, cada semana, cada 2 semanas, tratando de ofrecerles como te digo, nuevas ideas, nueva innovación. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo hagan las mejores decisiones que van a ser en beneficio pues a los futuros, o bueno, se dicen afiliados, ¿no? Y futuros retirados. O los futuros pensionados. Pensionados. Aquí voy a aprovechar el espacio y voy a hacer un anuncio.
Tuvimos hace poco al director general de Afore Sura que nos platicó. Entonces te invito a escuchar el episodio con Emilio Bertrán, donde platicamos de cómo funciona el sistema de Afores en México. La verdad fue un excelente episodio, pero para no desviarnos de eso y volver contigo, Heinz, me he dado cuenta de que en general en México hay una adopción financiera que ha arrancado en los últimos años, pero todavía nos falta muchísima educación financiera. ¿Cuál es la principal barrera que ustedes encuentran en México a la hora de venir y platicar de estos productos? ¿O qué cosas han visto que han cambiado para bien recientemente en los últimos, 5 años para acá? Es en México y es en todo el mundo. Es el crecimiento increíble de lo que le llamamos inversión directa de los inversionistas. Inversión directa en tu teléfono, en tu iWatch, que tú puedes abrir una cuenta con un broker, ¿no? Mexicano, por ejemplo, y puedes accesar el ETF SPY directamente en tu teléfono directamente. El crecimiento de lo que es el direct retail es increíble. Lo vemos en México, lo vemos en todo el mundo. Todo el mundo está hablando de ese crecimiento es bastante importante y no puedes no tener, no puedes ignorarlo, ¿no? Yo creo que asesores como tú, ustedes obviamente están pensando en eso y creo que esa es una oportunidad para todos, ¿no? Porque tal vez es una parte del mercado que tal vez no estaba hace como 20 años o no se tenía esa, pero lo que es tecnología, el iPhone, todo eso está dando la habilidad a alguien de 25 años que está empezando a ahorrar, a decir, bueno, puedo accesar el mercado americano comprando un ETF directamente desde mi iPhone. Y eso lo vemos en todos lados, ¿no? Si esto te parece útil, no te lo guardes. Compártelo con un socio, un familiar o alguien que esté tomando decisiones similares. Volviendo un poquito más a ti, Heinz, ¿tú cuánto tiempo llevas allá? Wow. ¿Cuántos? 26 años. Hace La mitad de mi vida. ¿Hace como cuánto tiempo empezaste a ver tú esta adopción en Estados Unidos? ¿Antes que México y Latinoamérica? Sí. Sí fue mejor, o sea, más rápido allá, digamos. Sí, claro, exacto. O sea, la adopción, siempre digo, o sea, que Estados Unidos va primero, creo que Canadá va 10 años después y México va 5 después, como 15 después de Estados Unidos, algo así. Sí, la adopción en el crecimiento de lo que le llamamos inversión directa ha sido por 20 años atrás. Empezó en Estados Unidos y ves muchos manejadores que se dedican más o gestoras que se dedican más a lo que es ese tipo de inversionistas han crecido mucho más. Okay. Y estos 25 años que has estado en Estados Unidos, has cambiado de compañía y has cambiado de puesto, has crecido profesionalmente y como persona. ¿Nos podrías contar cómo has tú como persona logrado crecer a ser el director de Latinoamérica de una firma tan importante como es State Street? Estaría mintiendo si te diría que tenía un plan para llegar a ser el director de Latinoamérica de State Street Investment Management, porque no es así. Es la vida y las circunstancias, ¿no? Pero lo que siempre tienes que estar, yo creo, muy atento es estar súper preparado para ese tipo de oportunidades y tomar las oportunidades como vengan, ¿no? Tienes que ser bastante confidente. Tienes que pues, tener siempre otro tipo de educación, siempre el tipo de credencialización, obviamente. Que tú eres un CFA, tú no sabes muy bien, ¿no? O sea, eso es bastante importante, te credencializa. Pero es una serie de circunstancias, ¿no? Yo lo que diría es que a mí siempre me gustaron las finanzas. Yo empecé en Corporate Finance aquí en México, yo estaba con una compañía química.
compañía americana transnacional, pero yo empecé en corporate finance, accounting, todo eso. De ahí me hicieron un SPAT a Filadelfia. Estuve en el corporate por algunos años. De ahí me moví a Vanguard Investments. Estuve ahí como 11 años con ellos y ya 8 años aquí con State Street. Yo diría que es tomar las oportunidades como vengan, ¿no? O sea, algunas veces pasó en mi vida que me decían, oye, ¿sabes que ahora vas a ser el director de operaciones? Y yo, que no tengo ni idea qué hacer de operaciones, pero como dicen en Estados Unidos, I'll figure it out. Yo no sé, pero voy a solucionar en el camino, ¿no? Y voy a aprender, ¿no? Y eso es eso, ¿no? O sea, tomar los toros por los cuernos y decir, bueno, o sea, yo lo puedo hacer, tengo la capacidad, tengo la suficiente experiencia, puedo traer algo diferente a este tipo de, por ejemplo, traer operaciones, ¿no? Decía, bueno, yo puedo traer un rigor financiero a lo que es el tipo de operaciones, pero no sé, para, por ejemplo, bajar los costos o para hacer una negociación mejor en mis contratos que tengo con los custodios que tengo, ¿no? En aquel momento. Entonces, o sea, tú tienes un ángulo siempre, ¿no? Que vas a decir, aunque no conozcas, a lo mejor tú vas a traer una perspectiva diferente. Y para empezar a cerrar con algo un poquito más humano, a mí siempre me gusta terminar las entrevistas preguntando algunas cositas más personales y no tanto profesionales. Si hoy en día pudieras volver en el tiempo, ¿qué le dirías al Heinz joven de 20, 25 años que hiciera igual, diferente? ¿Qué le dirías a ese Heinz? Yo diría que en algún momento le diría ser más paciente, ¿no? Porque en algún momento sí era un poquito impaciente. Algunas veces mis jefes me tuvieron que decir, ok, el dinero no viene ahorita, va a venir, espérate. Yo, no, pero es que yo estoy haciendo esto, ya hice esto, ya esto, y, o sea, ya necesito estar allá, ¿no? Yo veo mucho en eso en la juventud de ahora también, ¿no? O sea, si yo era en aquel momento impaciente, yo veo a la juventud de ahora un poquito más impaciente todavía, ¿no? Entonces, yo diría, tratar de tener el tiempo suficiente en el puesto que estés, en la experiencia que estás acumulando y absorberlo todo y no tratar de correr, ¿no? O sea, primeramente caminar, empiezas a trotar y algún momento vas a correr, ¿no? Pero no vayas a estar de estar caminando y empiezas a correr al 100% porque dejas mucho sin conocer, mucho sin experimentar y yo creo que la paciencia es importante. Por último, Heinz, siempre todos tenemos algún momento, libro o mentor que nos ha marcado mucho en la vida. ¿Tú podrías compartirnos alguno de estos que le pueda servir a alguien más? Como mentor o experiencia, pues yo lo que diría más como mentor o experiencia, sí he tenido bastantes mentores, he sido bastante afortunado en que no ha sido un mentor, pero ha sido en cuestión de liderazgo, de los jefes que he tenido, siempre alguno me ha dado algún tipo de experiencia, algún tipo de oportunidad y estoy súper agradecido por todo ese tipo de experiencias. Yo lo que diría es, básicamente, sería si tú quieres tener una carrera en finanzas, en la industria financiera, pues yo diría que como experiencia y como recomendación es una industria bastante buena para estar y para hacer una carrera. Es una industria bastante buena. Si estás por ejemplo, aquí en lo que es, si tú puedes estar en una parte de la industria financiera y si puedes estar en la parte de ETFs, como estamos platicando el día de hoy, yo me montaría en ella. ¿Por qué? Porque estamos viendo el crecimiento de este vehículo. Estamos en 20 trillones de dólares ahorita. State Street Investment Management tiene, bueno, como 2 trillones, como el 10% del mercado.
pero continúa creciendo. Es una industria bastante innovativa, con crecimiento enorme todavía. Pues yo diría, recomendación, si si alguien nos está escuchando, que tengan hijos interesados en la industria financiera, es una industria buena. Es una industria buena que tratamos de hacer cosas buenas para nuestros clientes y ojalá para el mundo también. Muchísimas gracias por tu tiempo, Heinz. De verdad, todos los socios de NSC estamos súper agradecidos que te hayas dado el tiempo de venir desde Estados Unidos para estar aquí con nosotros. Claro. Ha sido un placer tenerte aquí. Muy amable. Gracias. El contenido de este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Bajo ninguna circunstancia debe de interpretarse como una oferta, recomendación o asesoría para la compra o venta de instrumentos financieros, productos de inversión o servicios similares. Tampoco debe interpretarse como prospecto, folleto informativo ni como promoción de productos financieros. No sustituye asesoría legal, fiscal, contable, financiera o de negocios, ni debe considerarse como una recomendación para tomar decisiones patrimoniales. Se recuerda que la inversión en valores derivados, commodities y activos alternativos implica riesgos significativos y puede conllevar pérdidas sustanciales de capital, por lo que no son adecuados para todos los inversionistas. Todas las opiniones expresadas por los participantes reflejan únicamente sus puntos de vista personales y no representan necesariamente las opiniones de NSC Asesores ni de sus afiliados. No debe tratarse ninguna declaración como una sugerencia específica para realizar inversiones ni como una estrategia recomendada. Algunos invitados al podcast pueden tener o haber tenido vínculos profesionales o comerciales con Rodrigo Román o NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente, ya sea como clientes, socios, proveedores o contactos institucionales. Su participación no debe interpretarse como un testimonio, recomendación ni aval comercial de nuestra parte. NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente no ha pagado ni recibido compensación alguna por la participación de los invitados en este espacio y no asume responsabilidad por decisiones de inversión tomadas con base en lo aquí expresado. En su calidad de asesor en inversiones independiente registrado, no asume responsabilidad por alguna decisión de inversión que pudiera tomarse con base en la información aquí presentada. No sustituye el análisis que cada inversionista debe considerar antes de tomar decisiones financieras.